Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la marca personal, el marketing, la búsqueda de clientes, cuánto cobrar y ese gran largo etcétera que conlleva todas estas cosas. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. En este podcast hemos traído a Javier Aramburu, que es un fotógrafo madrileño que una de las cosas, de las muchas cosas que se puede destacar de él, es que tiene su propia galería donde vende su obra, que es algo muy, muy distinto a lo que vemos actualmente, donde todo es un mundo online, donde están los bancos de stock de fotos y demás, pero no solo eso, sino que ha publicado un libro que se llama Retratos de Madrid, ha hecho muchísimas exposiciones y me podría quedar aquí un buen rato contando todo lo que ha hecho a lo largo de su larga trayectoria, pero eso mejor lo dejamos que nos lo empiece a contar en la entrevista, ya que antes tenemos que hacer el call to action, y es que todo este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que lo encuentras en vivirdelafotografía.es, donde vas a encontrar cursos tanto de técnica fotográfica como de marketing orientado para la fotografía. Y cuéntanos, Teseo, qué es lo que hay esta semana en nuestra academia. Pues mira, continuamos con el curso que está funcionando muy bien, que la gente lo está usando prácticamente para su día a día, que son unos esquemas de iluminación con 2 puntos de luz, independientemente de usar flash de mano, flash de estudio, una ventana. Bueno, en este caso son esquemas sencillos, directos y con una práctica para poder ver exactamente cómo queda el resultado final. Esta semana tenemos 2 de los capítulos de esquemas de iluminación con 2 puntos de luz y, como siempre, tenemos los viernes el apartado, pues un poco lo hemos dejado preparado para continuar con el tema de la edición, como puede ser Capture One, con un programa extra para seguir desarrollando todas las posibilidades que tiene este programa. Pues nada más que decir, empezamos con la entrevista. Muy buenas, amigos de Vivir de la Fotografía. Me llamo Javier Aramburu, soy fotógrafo y después de 20 años dedicándome a la profesión, pues, ¿qué os voy a decir? Que me sigue haciendo ilusión hacer fotografías y nada, pues ahora con Teseo y con Johnny, pues profundizaremos un poquito más en mi trayectoria y encantado de hablar con ellos y nada, y seguimos con este estupendo programa. Nada, joder, agradecerte a ti tanto tu tiempo como que nos puedas contar un poquito en primicia casi ciertas novedades que tienes a tu alrededor, que has ido creando y sobre todo a mí me resulta súper interesante toda esa mezcla de diferentes facultades fotográficas, ¿no? Respecto a la parte de las exposiciones, al espacio. Pero vamos a ir desgranando todo esto poco a poco. Yo creo que vamos empezando con la primera pregunta, que sobre todo en este caso, destacar esta opción que tenemos o esa visualización que tenemos un poco de ti, de que haces muchísimas cosas. Pero yo te quería preguntar con qué tipo de fotografía te sientes más identificado dentro de esos 20 años. Sé que es difícil, es una pregunta un poco trampa, pero para ir conociéndote un poquito más, para todos los que nos estéis escuchando y no sepáis, no le pongáis cara o voz, que sepan un poquito más de ti. ¿Con qué te sientes más identificado después de todo este tiempo? Pues mira, es una pregunta, más que trampa, es una pregunta complicada, porque al final, como bien dices, yo he tocado muchos palos. Quizá el perfil mío pueda ser algo atípico porque, pues hoy en día sí que se ven más fotógrafos que están muy especializados en una temática y yo he ido evolucionando, he ido variando y para mí, pues las distintas temáticas han sido como reto. O sea, empecé haciendo un poco fotografía de fotoperiodismo, un poco lo que me encontraba en la calle. Después hice fotografía de moda, estuve ahí unos años pues dándole fuerte, trabajando con equipos y haciendo producciones pues interesantes. Y después, pues ya lo iremos contando más adelante, pues monté mi propia galería de fotografía, he hecho varias exposiciones. Entonces, un poco para englobar todo esto que estamos comentando, a mí el término que me gusta es fotografía de autor, que es un poco, pues para mí lo que quiere decir es que es fotografía pensada, que hay algo detrás de cada una de las fotos, hay una idea, hay una intención, es un poco transmitir, sacar lo que tú tienes dentro y proyectarlo en la fotografía. No sé quién dijo hace tiempo que
que que cuando tú como fotógrafo haces un retrato a alguien, de alguna forma también te estás retratando a ti mismo, estás sacando lo que tú tienes dentro y lo proyectas en esa imagen. Yo creo que lo define bastante bien. Y ya que estamos hablando, ¿no? Pues de esta larga trayectoria que tienes en la fotografía, ¿cómo fueron tus primeros pasos dentro de, ¿no? De a lo mejor de descubrir la fotografía o decidir de, oye, esto es lo que me llena y quiero vivir de esto? Pues bueno, primero lo del tema, me gusta lo de la pregunta, esto que has comentado al final, vivir de esto. Y me gusta también pues como el nombre de vuestro podcast y vuestra plataforma de vivir de la fotografía. Porque cuando empiezas en este mundo no tienes ni idea. Estás en una burbuja, muchas veces en escuelas tradicionales te hacen ahí un planteamiento, pues eso, ¿no? De que estás ahí con la cámara, te dedicas a crear, es todo maravilloso, porque hacer fotografías, pues a todos nos gusta, pero hay muchas partes detrás, ¿no? Que hay que trabajar. Yo, en el caso mío, y un poco respondiendo a tu pregunta, yo empecé tarde con la fotografía. Terminé la carrera soy economista, terminé la carrera y una vez que ya la terminé es cuando vi la luz. Y ya, entonces dije, voy a cambiar de profesión porque no quiero estar toda mi vida en una oficina, y descubrí por casualidad la fotografía en un programa de radio. Pues había una persona, un fotógrafo que hablaba, ¿no? De sus viajes, de que hacía fotos por el mundo. Yo estaba ahí en la oficina y pensé, o sea, este tío está viviendo mejor que yo. Entonces, me apunté a una escuela pequeñita de fotografía, luego tuve suerte y gané el primer premio de la escuela. Después me dieron una beca para estudiar a través de la Comunidad de Madrid. Me fui después a Nueva York. Estuve estudiando en un centro potente que es, bueno, con prestigio, que se llama International Center of Photography. Estuve ahí trabajando en la biblioteca, asistiendo a talleres, y ese fue un poco el punto de partida. Y toda esa ilusión con la que nos estás contando, ¿crees que ha ido cambiando, evolucionando realmente en la situación en la que tú te encuentras ahora? Porque, como bien dices, al inicio te comes el mundo, no, a pesar de que quieras vivir de ello, que es muy duro los inicios, pero todo eso entiendo que ha ido cambiando. ¿Cómo es ahora para ti el día a día, ¿no? ¿Cómo lo has visto, cómo ha ido cambiando hasta llegar a la situación en la que estás tú ahora mismo? Pues bueno, dos cosas, ¿no? Una, en cuanto al tema de la ilusión, yo la mantengo. O sea, realmente, pues estos días, ¿no? Luego igual comentamos algo de Madrid Nevado, que fue histórico. Yo estaba con la cámara y fue realmente, o sea, emocionante. Sí, sí. Ahí de madrugada, prácticamente sola y en medio de la Gran Vía, haciendo fotografías. Entonces son esos momentos en donde te das cuenta de que la ilusión y la vocación está ahí. O sea, que pasan los años y va cambiando la visión, ¿no? Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ha ido evolucionando en cuanto que con el paso de los años uno se hace más realista, se da cuenta más de la parte empresarial, ¿no? Pues de que hay que hacer ciertas cosas que a uno le gustan menos para poder vivir de la fotografía, y hay que dedicarle pues un porcentaje del tiempo pues a hacer fotos, porque si no al final te dedicarías a otra cosa, pero otra parte muy importante es a otros aspectos. Entonces te haces realista y vas dándole un enfoque pues más profesional, porque al final los números tienen que salir y tienes que llegar a fin de mes. Claro, yo creo que es un detalle a destacar que no nos cansamos de decir, que el fotógrafo a día de hoy no es el que hace solo fotos, sino realmente el tiempo haciendo fotos puede ser un porcentaje mucho menor del tiempo en la preparación, en la puesta un poco en escena, ¿no? En que se vea, en moverlo. Bueno, hay un montón de importancia en esa parte de marketing y que muchas veces se nos olvida con esa idea icónica, ¿no? Que decías antes del viaje, ¿no? Es que esta persona está viajando o seguramente viva mejor que yo, sí, pero muchas veces no se ve esa parte del currazo que tiene detrás. Y yo te quería preguntar, has mencionado que tú hiciste estudios ¿no? Hiciste la carrera de economía. ¿Eso te ha ayudado a ti a la hora de emprender, a la hora de tener cosas claras o de decir, bueno, aquí no, esa un poco lo que estamos comentando ahora, ese momento idílico de, buah, quiero trabajar de fotógrafo, y a lo mejor puedes pensar que vas a estar todo el día pegado a la cámara haciendo fotos, revelando y nada más?
Sí, pues a ver, sí, yo creo que sí que me ha ayudado porque el hecho de la carrera mía en concreto te da una visión general de la empresa y al final los fotógrafos pues muchas veces somos empresas con patas y con una cámara entre las manos, ¿no? Entonces, ahí todas las partes que yo vi, ¿no? Pues al final las estoy aplicando pues a mí mismo y también ahora mismo pues tengo pues una galería de fotografía en donde tengo que, pues eso, el tema de comunicación, los clientes, los proveedores, las facturas, o sea, hay muchísimas cosas, esto como bien comentabas, alrededor. Entonces, pues respondiendo a tu preguntas, pues yo creo que sí, y de hecho es curioso porque cuando estás al final, por lo menos en el caso mío, ¿no? En la cabeza pues funciona, hay como distintas partes, ¿no? Está la parte creativa, que es la que realmente, la que más disfruto. Y cuando estoy metido en esa parte creativa, hay veces que tengo que cambiar el chip, apartarla y pasar a la parte empresarial y decir, vamos a ver qué acciones tenemos que llevar a cabo para que al final esto repercuta en la conversión y repercuta en ventas. Entonces, al final, bueno, es un poco, no sé cómo llamarlo, no sé si es esquizofrénico o qué, pero es como que ir cambiando el chip y la que más me gusta, lógicamente, es crear, es hacer fotos, es salir con mi cámara, pero cuando hay que cambiar y hay que pensar, pues con otras, desde otros puntos de vista, pues hay que hacerlo y no te queda otra si quieres vivir de esto. Además que supongo que se arropará una cosa con otra, que muchas veces decimos que no es tarde para meternos a vivir eso, a vivir de la fotografía, pero todo lo que hemos aprendido hasta el momento, como es tu caso, los estudios de economía, estoy seguro que te han podido valer de una forma u otra, que mucha gente diría, economía y fotografía, si eso no casa. No, casa mucho más de lo que puede parecer. Oye, y te quiero destacar, ya que hemos hablado un poquito de los inicios, ahora quiero irme justo a casi a la línea de meta, casi al presente más cercano, para que nos contaras un poco más sobre tu exposición virtual, Fragmentos de Madrid, que, bueno, pues que la has estrenado hace relativamente poco, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Es una exposición virtual en el Instituto Cervantes de Pekín. Se inauguró en el 11 de... Sí, el 13 de febrero, que ya me bailan las fechas, y es hasta el 21 o sea, del 13 de enero al 21 de febrero. Sí, sabes que tengo Sí, y se titula esto, Fragmentos de Madrid, y, y bueno, la verdad que sí que me hace mucha ilusión. No es lo mismo que las exposiciones presenciales. Tuve yo la oportunidad de exponer en el Aeropuerto de Madrid, en el Ateneo de Madrid, en Foto España, y en las presenciales pues me gustaba especialmente a veces, ¿no? Pues ir un poco como de incógnito y ponerme detrás de la gente que estaba ahí comentando las fotografías y escuchar un poco a ver lo que decían, ¿no? Ver ahí un poco el feedback y demás, ¿no? Con esta o sea, que es online, que es virtual, pues esa posibilidad pues no existe. Pero bueno, son los tiempos que corren. Pues ahora mismo estamos hablando con nuestras webcams, exposiciones virtuales. Bueno, es la realidad y hay que adaptarse a los tiempos. Y luego, aparte, esta exposición, y quizá más tarde lo comentemos, pues es una selección son 38 fotografías de un libro que me ha publicado recientemente la editorial Anaya Fotoclub. Ha sido muy complicada la edición, pero bueno, finalmente está ahí y se puede consultar en la web del Instituto Cervantes y también en la mía personal, que es Javier Aramburu con N de Navarra.com. Sí, ya sabéis que siempre dejamos en el episodio, en la web, todos los enlaces a todo lo que vayamos comentando. Así que ya sabéis que tenéis que ir en cuanto escuchéis el podcast o mientras lo escucháis, ir ahí a cotillear. Y ahora quería hablarte yo de la otra gran parte que tienes de tu trabajo, que es la galería, que es algo pues muy llamativo porque no es algo que se vea o que prácticamente no se hace aquí en España. Que da vértigo, como digo yo, casi claro. Da vértigo meterse en una galería a día de hoy, pero bueno. Sí. No, tenemos muchas preguntas sobre ello. Claro, no sé si quieres contarnos un poquito cómo es tu galería para que la gente la conozca y sobre todo que pueda visitarla, ¿no? Aquí en Madrid. Sí, pues mira, la verdad que montar un tema de estos es hoy en día es un poco locura, ¿no? Porque
porque bueno, o sea, lo que hablamos antes de los números, pues ya cada mes tienes tú el alquiler que tienes que hacerte cargo de él, ¿no? Entonces, o sea, yo cuando lo monté, pues, ¿qué es lo que pasaba, ¿no? Que en mi cabeza, pues, llevaba ya tiempo haciendo fotografía, pues, de moda, haciendo fotografía para clientes, y cuando te dedicas a, pues esto, ¿no? Profesionalmente, pues sabes que tienes que adaptarte a lo que te van pidiendo. Entonces, pones tu personalidad en los proyectos, pero hasta cierto punto. En cambio, la galería de fotografía, ahí es una apuesta por la libertad creativa, en donde pues no tengo a nadie que me diga las fotografías que tengo que hacer. La inauguré, como comentaba, en el 2011. Está en el madrileño barrio de Chamberí, en la calle Guzmán el Bueno 63. Tiene 2 salas, una un poquito más grande y luego al fondo otra. Al final son como unos 70 metros cuadrados y ahí hay una parte expuesta de mi trabajo, aunque realmente pues es una pequeña parte. O sea, yo en la web que comentamos antes, pues hay más de 500 fotografías. Entonces, un poco, bueno, ya iremos desgranando más adelante un poco las claves y preguntas que me podáis hacer, pero uno de los puntos estratégicos es la variedad temática. El hecho de que hay muchas opciones de fotografías, desde arquitectura, viajes, naturaleza, moda. Entonces, con esas opciones que pongo sobre la mesa, pues hay más posibilidades de que cuando alguien entra en la página web o viene físicamente a mi espacio, pueda encontrar algo que le gusta. Y claro, esto, la galería la iniciaste en el 2011, que el mundo ha cambiado mucho desde el 2011 y más este último año, como bien decía, que se ha virtualizado todo a nivel extremo. ¿Tú crees que si hubieras estado, ¿no?, cuando empezaste a tener esta idea de crear tu propia galería para vender tu obra y demás, a día de hoy estas comodidades que da el mundo online te hubiera hecho pensar, oye, pues ¿para qué hacer, no? ¿Para qué alquilar un espacio físico? Que al final de cuentas casi todo el mundo, sobre todo cuando empieza en la fotografía o decide emprender por ciertos ámbitos, muchas veces se queda con todas las facilidades que tiene el mundo online, ¿no? Pues no pago alquiler, pues solo una web, pues nada, ¿para qué una web? Si ya están las redes sociales, ¿no? ¿Tú crees que te hubiera cambiado cómo lo hubieras hecho a día de hoy? Pues mira, es una pregunta complicada porque la mentalidad de entonces es diferente a la que tengo ahora. De hecho, cuando empecé, pues bueno, los primeros años fueron pues bastante duros porque estás empezando algo y no te conocen y realmente al principio para llegar a fin de mes yo hacía otros trabajos fotográficos paralelos. O sea, yo, como os decía, que tengo una trayectoria en fotografía de moda pues de años y al principio pues el dinero que me iba entrando por los trabajos de moda, los catálogos que iba haciendo, lo destinaba para mantener el proyecto. O sea, al principio pues costaba llegar a fin de mes y lo complementaba con lo otro, ¿no? Entonces, lo que me movía realmente era el tema de la ilusión y el reto, ¿no? Para mí era un reto poder llevar, ¿no?, unas fotografías mías, unos momentos que yo había vivido pues en mis viajes o en mis creaciones y esa satisfacción de poder llegar a los clientes finales y que esos momentos míos pues lleguen a formar parte de las casas y de las vivencias de personas que ni conozco, ¿no? Entonces, para mover algo así tiene que haber un motor muy fuerte, ¿no? Una motivación a prueba de bombas, ¿no? Porque si ya es dura en la profesión de fotógrafo y llegar a fin de mes, pues imagínate cuando tienes una losa, pues como esta, losa en el sentido de económico en cuanto a gastos, ¿no? Luego, en cuanto a las satisfacciones que te da, pues eso es una maravilla, ¿no? Y entonces, un poco comparando, ¿no?, lo que me preguntabas, comparando el pasado con lo que hay ahora, o sea, yo lo que me doy cuenta es que para vender, o por lo menos en el caso mío, para vender las fotografías, sí tiene que haber varias cosas, ¿no? O sea, una de ellas que para mí es fundamental es un apoyo de las fotografías físicas, ¿no? Porque una cosa es comprar por internet un póster que te gastas 10 euros o 20 euros y te da igual si es un autor o si no lo es, si el acabado es bueno o no, te lanzas a la piscina y compras ese póster de esa película. Y otra cosa es pues invertir
o comprar una fotografía en mayores dimensiones, en metacrilato, en otros acabados, gastarte tu dinero y entonces ahí si únicamente ves la fotografía en el ordenador, en tu pantallita y tú dices, pues ahora me gasto 200 euros y ves únicamente la foto en la pantallita y dices, uff, a muchas personas les da vértigo dar el clic en el carrito de la compra, ¿no? No tienen esa costumbre como pueden hacerlo pues con, pues yo qué sé, con una tableta, un móvil o una cámara, ¿no? Que tienen esa costumbre. Entonces, ese apoyo de la parte física, de que puedan ver las fotografías físicamente, para mí, o sea, es fundamental para que el tema sea, o sea, que realmente funcione, ¿no? Y luego también, hoy, por ejemplo, ¿no? Una anécdota, o sea, hoy han venido unos clientes, porque ahora mismo, bueno, muchos días estoy yo ahí al pie del cañón atendiendo a los clientes y aparte que también, ¿no? Les doy el valor añadido de que les cuento lo que hay detrás de las fotografías, ¿no? Entonces, Sí. es una forma de personalizarlo. Entonces, hoy me han venido un par de clientes, un matrimonio, y me decían, mira, pues estamos escuchando una entrevista que te escuchamos en Onda Cero y tal, y venimos a ver las fotografías. Y las han visto, las veían en pequeñito y de repente han visto una en grande y dicen, es que nos encanta y directamente salieron de la galería, al minuto volvieron y dicen, mira, la compramos. Entonces, ese punto físico, ese punto de que puedan tocar los acabados y que puedan verlo, si solo lo ven ahí en la web, es complicado, ¿no? Y luego, bueno, quizá más tarde, después podemos entrar, hay otros puntos también muy importantes para poder vender, ¿no? Que es que te conozcan como autor, como fotógrafo, que tengas trayectoria, que, bueno, eso si queréis lo podemos comentar más adelante. Sí, yo De hecho, quiero destacar dos cosas que has dicho que me parecen súper importantes. Una es ese valor añadido, aunque sea intangible, de que vean la fotografía en formato físico, ¿no? Que no lo vean pues al final desde una pantallita de un móvil o desde un ordenador. Y también ese valor intangible que muchas veces la gente se pregunta ¿por qué no me contratan? O ¿por qué no vendo obra? O ¿por qué tal? Porque a lo mejor se están quedando en eso, en simplemente, mira, soy fotógrafo, soy fotógrafa, hago esto, cómprame. Y hay que saber dar esos, ¿no? Esos plus, que también ahí incluso entra ya también tu marca personal, de cómo tratas con los clientes, el valor diferenciador, de tener una galería que puedas ir a visitarlo, me parece fundamental. Y luego otra cosa que decías al principio, del tiempo y lo duro que fue los inicios con la galería, porque mucha gente no, que nos consulta, que contrata consultorías o que nos mandan correos, es de llevo 2 meses y esto no tira para adelante. Hombre, es que un negocio en 2 meses no se levanta. Esto hay que venir preparado, tanto mentalmente, muchas veces también económicamente, para no tener ese colchón de decir, oye, pues, pero es que no es porque la fotografía sea difícil, es que si tú abres un bar, olvídate de ver beneficios el primer mes, por norma general, a no ser que tengas aquí la suerte del mundo, pero normalmente en cualquier negocio tienes que saber que los inicios siempre son duros y hay que estar preparado a ello para no coger y abandonarlo a la mínima. Y digo negocio como digo el que se abre un perfil en Instagram y es como, es que nadie le da likes ni me comentan las fotos. Hombre, es que esto conlleva un trabajo. Sí, es así. Mira, yo siempre lo digo, ¿no? Que esto es un maratón. Es un maratón, es una carrera a muy largo plazo, hay muchas piedras en el camino y hay que tener esa mentalidad a prueba de bombas. Porque, o sea, para poder vivir de esto, pues sí, o sea, una cosa es tienes que ser al mismo tiempo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, o tocar muchos palos, ¿no? Pues el tema o sea, el talento o a la hora de crear, pues la visión que puedas tener como fotógrafo. El tema de la comunicación, que te conozcan. O sea, o sea, hay tantas cosas alrededor y seguir a lo largo de los años, pues seguir y seguir. Y de hecho hay un poema, ¿no? que es de Beckett, que dice, en inglés es try again, fail better, ¿no? Que es prueba una vez, prueba otra vez y falla mejor, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Tienes que saber que esto es muy a largo plazo para poder vivir, ¿no? Claro.
A mí me recordaba bastante a la entrevista que hicimos a Lidia Vives, que también es fotógrafa y vende bastante obra. Y en su caso ya, por ejemplo, pues dentro de las tiradas, ¿no? Hacía tiradas cortas, en ciertos tamaños, de cierta proporción. Y ella no tenía la posibilidad de tener un espacio físico, buscaba sitios donde poderlo, galerías donde poderlo vender y eso, pero le pasaba igual en tu caso. Fotógrafos, sobre todo fotografía de autor o algunos tipos, algunas ramas de fotografía un poco más artística, sí que conllevan pues un formato físico y una venta diferente de esas imágenes y dándole valor a la historia que hay detrás. Anda que no hay miles de historias espectaculares detrás de la propia fotografía que son, vamos, ya es el valor añadido a la fotografía una vez que las conoces. Y una duda, ¿utilizaste algún tipo de técnica en particular o qué cosas, qué acciones hiciste para cuando abriste la galería para darla a conocer? Pues bueno, al principio es todo muy, muy local, es muy, muy de barrio. O sea, es una calle, no sé si conocéis, en la calle Guzmán el Bueno, que sí que tiene bastante tránsito. Entonces, pues bueno, la gente al principio miraba y dice, ¿esto qué es? Porque no tenían la costumbre de este tipo de espacios. Y al principio, pues bueno, sí que es cierto que hacíamos algún evento para que entrara a invitar a la gente del barrio, presentaciones de libros. Entonces, bueno, es un poco el inicio, ¿no? Para que después, poco a poco, pues con el boca a boca, pues la gente se vaya animando y al final esto es como una bola de nieve, ¿no? Que empieza muy pequeñita y con el paso de los años, pues se va haciendo más grande, ¿no? Pero la realidad es que, pues eso, que esto no es fácil, pero bueno, al final, pues con el paso de los años, pues la cosa pues va dando satisfacciones. Y en este caso, hablando sobre la galería, ¿sabes qué tipo de cliente es el actual que demanda, en este caso, que compra la obra allí? ¿Tienes algún tipo de perfil que tú suelas pensar? Porque a veces nos llevamos una sorpresa y pensamos que nuestro cliente es uno y luego es otro diferente. Entonces, cuéntanos un poco qué tipo de cliente puede ser el actual para tu galería. Pues mira, o sea, el primero es el cliente del barrio, es lo que os comentaba, que ese es un poco el origen. Y después, o sea, en el caso mío, el tema del boca a boca ha sido muy, muy importante. O sea, por eso es fundamental, pues siempre, ¿no? Lo que se dice del cliente siempre tiene la razón. O sea, si hay, siempre estar ahí de cara, pues respondiendo, ¿no? Y el hecho también de tener una parte física, pues sabe que los clientes le das la confianza de que si hubiera cualquier problema, pues tienen ahí un teléfono para llamar o se te presentan ahí delante y resuelves. Entonces, esa parte pues de cercanía es la primera, es el boca a boca. Y luego ya después, en el caso mío, es bastante amplio porque en estos últimos años, al haber hecho tanta comunicación, ¿no? con las exposiciones, con los trabajos en los medios de comunicación, con el libro, al final, pues bueno, hay mucha gente que me ha visto o ha escuchado mis entrevistas y entonces ahí pues uno se lo comentan a otros y se va extendiendo. O sea, para mí es muy difícil pues definir claramente el perfil. Quizá un poco la edad, pues sería más o menos entre 30 y 50 años más o menos, suelen ser algo más de mujeres las que se dedican, las que toman decisiones a la hora de qué es lo que se pone en las casas, pero tampoco hay una tendencia que sea clarísima, ¿no? Un poquito más por ahí y luego aparte, pues bueno, o sea, tampoco, en el caso mío, pues bueno, no es un producto que esté destinado para el mercado del lujo, ¿no? Sino que una clase media pues puede afrontar comprar una fotografía, ¿no? Hay precios que van desde los 55 euros, que, bueno, pues alguien quiere hacer un regalo y comprar una fotografía y cualquiera puede comprarla y ponerla en su casa o regalarla, hasta ya formatos más grandes pues igual de tamaño 120 por 180, que ya pasan de los 1.000 euros, ¿no? Entonces, es un poco adaptarse a los distintos bolsillos, a los distintos perfiles y a los distintos gustos. Y sobre... importante también, ¿no? Que es una de las claves que para mí pues hace que funcione, que es que no hay intermediarios, ¿no? O sea, que yo soy el autor de todas las fotografías, con lo cual ahí puedo ajustar más los precios y no hay, pues bueno, intermediarios que se llevan ahí un porcentaje, que entonces, pues
se complicarían las cosas. Claro, aunque en este caso el intermediario, vamos a ponerlo entre comillas, sería el propio alquiler del espacio, que son los gastos. Pero entiendo que sale mucho más rentable incluso el espacio una vez que ya está establecido que un intermediario que siempre te esté mordiendo cada una de las fotografías que vayan saliendo, ¿no? Y te iba a preguntar sobre si aplicas alguna técnica a día de hoy en tu galería como email marketing, a lo mejor algo de SEO local en Google My Business, ¿no? A la hora de que te busquen en Google Maps, publicidad online. ¿Haces algún tipo de marketing a nivel online o te cierras o te basas un poco más en la parte más cercana de barrio? Pues mira, para responder a esta pregunta, mientras te voy respondiendo, si queréis podéis hacer ahí en el móvil, no sé si lo tenéis. Sí. Venga. Pues si buscáis en móvil comprar fotografías, ¿vale? Veréis dónde aparezco, ¿no? Dentro de Google. O sea, comprar fotografías. Y respondiéndote a... Ahí está, el segundo. Sí. El segundo por anuncio, sí. A mí el primero... pues... Fuera de los anuncios. Vale. Fuera de los... Porque ahora comentaré... Sí, en Google My Business también aparece ahí el primero y por SEO tradicional también. Orgánico. Sí, no, me refería a la aparición de SEO orgánico. Sí. ¿no? Eso es lo que te marca cuál es el nivel en el que estás tú situado, ¿no? Dentro del posicionamiento de Google, ¿no? El orgánico. Claro. El otro que ahora mismo habéis visto, que es el de Google AdWords, esto he probado hace muy poquito, o sea, con el tema de la campaña de Navidad. Y de momento todavía no tengo datos de conversión. Todavía ahí no os puedo dar datos. Pues esa parte del orgánico, pues bueno, como veis, ¿no? O sea, buscando pues dos términos, que es comprar fotografías, que es como muy clave dentro fotografías. O sea, estoy ahí bien posicionado y el orgánico es fundamentalmente en el caso mío por todo el trabajo de publicaciones que he hecho, de exposiciones. O sea, tengo ahí un apartado, no sé si lo habéis visto ahí en la página web, que es un apartado de prensa, que es el dossier de prensa en donde aparece, pues bueno, todas las publicaciones que he tenido en los distintos medios, desde televisión, en las radios, en prensa escrita. Esa parte, pues bueno, ahí hay muchos años detrás, y eso hace que el posicionamiento, el orgánico, el SEO orgánico, pues hace que estés más arriba. Entonces, ahí no hay atajos, ahí hay que trabajar. Y además, y en este caso el primero, o sea, se nota que te lo has trabajado durante años. Claro. Decíamos antes de la parte de maratón. Y además aquí se juntan tres factores, que es que aparecías el primero, no solo en publicidad, que al final de cuentas... pues luego ya verás si te ha funcionado bien, ese ratio de conversión y demás, pero en lo orgánico, que es lo más importante, apareces en el local pack de Google My Business y apareces el primero en el posicionamiento orgánico. Entonces eso es fundamental y eso solo se consigue con la web. Y es que somos muy pesados y lo seremos, pero es que es fundamental tener una página web y posicionarla bien. O sea... que las redes sociales están genial y te atraen también clientes, pero es que no hay nada como un buen posicionamiento orgánico, como tú bien has dicho, con las palabras que a ti te interesan. Pues claro, si hubieras posicionado, no sé, cualquier otro tipo de palabras, no tendrías, a lo mejor incluso podrías tener más flujo de visitas a la web, pero si no es tu cliente ideal, no es gente que ya está haciendo una búsqueda transaccional, porque si pones comprar fotografías, no es que quieras ver fotografías, es que lo que quieres hacer obviamente es comprarlas. Claro, no, es ahí, o sea, con este ejemplo, o sea, es cuando ves que realmente, o sea, el enfoque que se le está dando, pues es un enfoque, pues decir, mira, lo que intento es que alguien que quiera comprar fotografías, o sea, me encuentre. Entonces, eso es básicamente. Sí que es verdad lo del tema de las redes sociales. O sea, hoy en día hay como mucha obsesión, ¿no? con las redes sociales. Y, o sea, realmente hay una pregunta que es muy interesante, o a mí me lo parece, con respecto a las redes, ¿no? Es cuánto tiempo le dedicamos a las redes y cuánto convertimos con las redes, ¿no? Porque en mi opinión, o sea, hay una desproporción en general, ¿no? La cantidad de horas que se le dedica a las redes, a interactuar, a los likes, a los no sé cuántos, con las respuestas que luego uno tiene en cuanto a trabajos que a uno le pueden salir
o ventas. Entonces, ¿son importantes? Sí. ¿Es lo más importante y solo hay que pensar en redes sociales? No. ¿Qué es lo que para mí hay que destacar? Hay que hacer mucho trabajo de fotografías, porque al final estamos ahora, a ver, en este programa que es Vivir de la Fotografía, estamos, bueno, comentando mucho todos los aspectos que hay detrás de vivir de la fotografía. Pero si tú tienes una web estupenda, tienes unas redes sociales estupendas, pero no tienes los cimientos, ¿cuáles son? Los cimientos son las fotografías, porque al final todo lo demás es un escaparate. Si tú tienes hoy un escaparate gigante y detrás del escaparate hay 4 piedras, pues la gente va a decir, estoy viendo 4 piedras. Sí. Entonces, al final, en el caso mío, a ver, como dicen los americanos, hay un término que dicen mucho que es single mind, que es, están muchos años, pues bueno, renunciando a muchas cosas, con un pensamiento único, fotografía, trabajo, producción, que realmente en ese momento era lo que a mí me llenaba. Pero si en esa dedicación, vamos, del 120%, pues ahora mismo todo lo que estamos comentando del SEO, de la web y demás, sin todo el trabajo que hay detrás, pues creo que serviría de bien poco. Total. Y te iba a preguntar también, así por curiosidad, y así cambiamos, no llegamos a cambiar de tema, pero suavizamos un poco la parte más técnica. Y quería preguntarte por la venta de obra, así que te ha hecho especialmente ilusión. ¿Alguna anécdota sobre venta de obras? Bueno, ilusión, a ver, yo lo que comentaba un poco al principio, que sí que, o sea, a mí me hace mucha ilusión cuando, o sea, es lo que os decía, que uno de los motores míos es decir estos momentos que yo he vivido, que de repente forman parte de la vida de otras personas, ¿no? Y realmente ahí, pues bueno, eso para mí, decir, es como, no sé, es que es difícil explicar, ¿no? Es decir, yo soy fotógrafo, tengo ideas, encuentro cosas, y si al final eso te lo guardas tú y, pues, para mí esto es cerrar el círculo, ¿no? Es esto que yo he vivido, esa creación, ese momento, lo cierro el círculo cuando llega, pues, a una persona. Y para mí, eso a mí me da mucha más satisfacción que cuando un cliente, pues, me contrata para una producción o para un catálogo, que al final te estás adaptando a lo que el cliente te dice, pero no sacas todo lo que tú tienes, ¿no? Y bueno, anécdotas, sí que hay, pues hay unas cuantas, ¿no? Pues yo qué sé, de repente me está acordando una, pues que vino un cliente que con su mujer y vinieron, ¿no? Habían comprado una foto pequeñita de 50, no, creo que eran un par de fotografías de 55 euros. Antes de comprarlas, el cliente me estuvo ahí un poco regateando y tal. Yo le digo, no, digo, estos son los precios finales. Y después la mujer fue ahí a la otra sala, a la sala más pequeña, y había una fotografía de metacrilato de 120 por 180. Entró la mujer y le dijo a su marido, me gusta esta fotografía. Entró él con el marido y dijeron, pues me quiero comprar esta fotografía de más de 1.000 euros. Y digo, pues fenomenal. Y ahí se llevaron la fotografía y tal cual, o sea, sin una cosa rápida, digo, mira, si todo lo que mejor que te regateen en la pequeña que en la grande. ¿Me puestos? No, hombre. Regateándome ahí y vino lo grande y directamente nada más dijeron, pues me la llevo y ya está. O sea, que hay veces que te sorprendes. Y bueno, queremos abarcar también otra parte importante dentro de tu vida fotográfica, que ha sido el libro de Retrato de Madrid. Cuéntanos un poco qué... Pues bueno, dicen ahí los clásicos, ¿no? No sé si que el escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, ¿no? No, el árbol, ahora con todo el tema de Filomena, la verdad es que estoy con ganas de ir un día con la pala y contribuir un poco, porque bueno, ha sido muy bonito fotográficamente hablando, pero ha sido un desastre para el tema de los árboles, ¿no? Y lo del libro, pues, ¿qué os voy a decir? La verdad que da muchísima satisfacción. Yo empecé con las primeras fotografías de Madrid como en el 2004. En ese momento yo hacía fotografía con cámara de película, que bueno, como a los escuchantes más jóvenes, eso de apretar el botoncito para ver la pantalla, eso no funcionaba así, era la emoción de la película, del carrete, bueno, que era el laboratorio que yo tenía en casa, por cierto, un laboratorio ahí con las luces rojas y los químicos en el cuarto de baño, bueno, las batallitas estas que contamos.
Entonces, en el 2004 empecé, hice la primera fotografía. Yo no sabía, por supuesto, que eso se iba a convertir en un libro. En el 2017 hice ya la primera exposición relacionada con Madrid, en el aeropuerto, después en el Ateneo. Y recuerdo que entonces me hacían entrevistas. Hay alguna grabada, de hecho, en televisión española, en donde ahí en el 2017 me preguntaban sobre la exposición y yo ya decía que esto se iba a convertir en un libro. Y en ese momento no lo decía yo ni para vender humo, ni para dármelas de nada. O sea, lo decía con convicción. En ese momento yo estaba convencido de que esto se convertiría en un libro. Creo que eso es una parte muy importante para que al final los proyectos salgan adelante. O sea, realmente uno creérselo. No proyectarlo en las redes y decir, mira, esto lo voy a conseguir para transmitir ahí una imagen. No, no. O sea, tiene que partir desde dentro y decir, como el Principito, ¿no? Crees que esto va a ocurrir, lo visualizas. Y al final es cuando tienes posibilidades de que de que algo, ¿no? Pues como esto, ¿no? Que hoy el papel está medio moribundo y que es tan complicado publicar un libro, sin esa convicción y sin visualizarlo sería imposible. Y de hecho, llamé a la editorial de Anaya, no conocía ya a nadie, o sea, no había ningún padrino ni ningún patrocinador, nadie que promocionara. Les llamé, les hice la propuesta, les gustó, me reuní con ellos y estuvimos ahí un tiempo ahí viendo las fotografías y demás. Y bueno, el libro como comentáis, Retrato de Madrid, editado por Anaya Fotoclub, que son casi 200 páginas en tapadura, pues es una satisfacción, es un recorrido de la ciudad y bueno, y de hecho se vende en las principales librerías, tiene buena distribución, que eso es una parte clave, ¿no? Del tema de los libros, ¿no? Porque, o sea, cuando tú te lo autoeditas, estás mucho más limitado, ¿no? En cuanto a la distribución. Aquí, pues bueno, está en las principales plataformas en Amazon, en mi página web también, o sea, no sé qué voy a decir, es una satisfacción yo cuando vi el libro en las librerías, me quedaba, veía ahí en el FNAC y veía, digo, esto es un... No te lo crees, ¿no? Que llega casi el momento que no te lo crees. Sí, no, es así, es muy difícil explicarlo con palabras, ¿no? Y luego, pues aparte de esa satisfacción, pues bueno, todo el tema que pues, te da ya una exposición, o sea, un reconocimiento, luego la gente a la hora de ver tu trabajo, pues a la hora de comprar tus fotografías, eso ayuda, ¿no? Porque ya sabéis que en el campo de la fotografía artística, pues si has ganado premios, exposiciones, libros, tal, todo eso redunda pues en todo lo que habíamos comentado antes. Redunda en el SEO, redunda en las ventas, redunda en la visibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es mucho trabajo detrás desde el 2004, que hice mi primera fotografía, para después, ahora en el 2020, que es cuando salió a la luz, es cuando ya recogí los frutos de esas semillas que planté en el 2004. Sí. ¿Y cómo te enfrentas? A mí una de las cosas más interesantes que me han resultado aquí es, siendo de Madrid, ¿cómo te enfrentas a esas fotografías donde has estado viviendo durante años? Porque pasa muchas veces, ¿no? Que parece que tenemos que irnos a otro país para hacer fotografías espectaculares o culturales, tal. Y claro, y no nos damos cuenta que a lo mejor hay que cambiar el chip y hay que ir a hacer fotografías como cuando vamos a otro país, pero hacerlas aquí, ¿no? En nuestra ciudad. ¿Cómo te enfrentas al estar en un espacio que ya te lo conoces tanto, que está tan ensobado, como se suele decir, que llega un momento que a lo mejor hay mucha gente que no le transmite tanto como para hacer unas fotografías con base? Pues mira, esta pregunta, yo cuando empecé con la fotografía sí que hacía de vez en cuando alguna foto suelta de Madrid y demás, pero hasta que me puse en serio con las exposiciones en el 2017 o bueno, unos son un año antes y demás, es lo que tú estás comentando es lo que me pasaba, en el sentido de que lo que yo veía cerca era como que no me interesaba. Era como que yo enseguida estaba pensando en poder hacer un viaje, en irme fuera al extranjero, en recorrer el mundo, en hacer fotografías del mundo. Y lo que tienes ahí veces más cerca es como que bueno, dices, lo veo todos los días, no le das valor, no le das importancia. Y eso es lo que como yo lo veía al principio. Después cambió el chip, no sé exactamente por qué, pero empecé a centrarme más en la ciudad de Madrid. Y luego, para mí, bueno, es una satisfacción también salir con la cámara por la ciudad, intentar descubrirla pues como si fuera un turista, porque o sea, hay muchos rincones, pues mirar hacia arriba y bueno, y hay perderte, ¿no? por las calles, escuchando con la música, con jazz, caminando sin rumbo, deambulando por las calles y esperando a que te sorprenda, ¿no? Y eso, pues bueno, o haciéndolo solo, o si te apetece lo haces en compañía con algún amigo fotógrafo,
está también fenomenal. Es una actividad que no es lo mismo que cuando tú estás solo, que estás como 5 sentidos centrado en las fotos, pero vas con alguien y lo pasas estupendamente, te fijas en la ciudad como si estuvieras haciendo turismo y luego, pues bueno, tienes momentos como el de la Gran Nevada, esta histórica, que bueno, que fue increíble. O sea, el sábado a las 6 de la mañana salía de casa haciendo las fotos ahí de la Gran Vía vacía, bueno, fue, vamos, qué emocionado estaba yo, ¿no? Con esos momentos y luego, pues tuve la suerte de que ese trabajo me lo publicaron en la revista Viajar, ¿no? De hecho, bueno, están también en la web mía, están algunas fotografías de nieve, luego se pueden consultar y es lo mismo, es mucho trabajo durante esos momentos críticos, al igual que yo había muchísimos fotógrafos también por ahí, pero conseguir tocar las teclas adecuadas para que les encajara ahí en la revista Viajar y que saliera una publicación, no sé si fueron como 14 o 15 fotografías, ¿no? Y el trabajazo además que conlleva, que parece que es un salir y disfrutar, que sí, también tenemos una parte de ello, pero con las inclemencias que es para una ciudad que no está preparada para ello, con una situación en la que te pilla de la noche a la mañana, no te lo esperas, y como bien dices tú, hay muchísima gente que salió, entre los que yo me incluyo también, y que salimos un poco en esas horas intempestivas de caída de nieve, de situaciones en las que a lo mejor... si tenemos una experiencia previa, pues nos podemos defender un poquito mejor, pero sobre todo que no son las normales, que tenemos relativamente poco tiempo, aunque luego se alargaron varios días más, pero yo creo que a ti te pasaría igual, que tienes la adrenalina de no me lo pierdo y vas avanzando y espérate que tengo que aguantar ya han pasado 3 horas y ya está cayendo la luz y ahora el toque de queda y se te va acabando el tiempo y eso yo creo que rejuvenece, no sé cómo decirlo. Por lo menos las ilusiones, o sea, todo esto hace que con el paso de los años pues sigas teniendo esa ilusión por la fotografía, o sea, porque era realmente emocionante, ¿no? Y bueno, físicamente sí que es cierto que acababas, pues bueno, por lo menos yo acabé machacado, ¿no? Porque es eso, tienes que tomar decisiones muy rápidas, sobre todo al principio, para intentar hacer fotografías en lugares en donde no hay gente. Porque otro punto importante dentro de estas fotografías que eran documentales, o sea, hay que retratar la realidad como la ves, o sea, porque o sea, es muy fácil el que quiera después, ¿no? Como el fondo blanco, borras aquí a la persona con Photoshop y ya está. Y dices, no, o sea, estás documentando una realidad que es la Nevada Histórica de Madrid, pues si tienes que quedarte en un sitio hasta que no haya nadie, hasta que esa persona que ibas a hacer la foto y justo se te pasa por delante y tú dices, mira, pues a ver cuándo se va, para que quede esto así un poquito más vacío, ¿no? Y sí, había momentos, de hecho, momentos muy críticos que tenías que decidir dónde ibas, porque entre hacer una fotografía con 5 personas a lo lejos o con nadie, o sea, la fotografía cambia totalmente, ¿no? Y el momento de luz también, había un momento súper crítico que era o sea, ya de madrugada, justo antes de amanecer, justo antes de que saliera el sol entre la noche y el día, o sea, el momento tan crítico de luz que tenías que decidir dónde estabas en ese momento para hacer la toma. Esa foto. Sí. Sí. Total. Y bueno, yo quiero hacer una pequeña recomendación de lo que hemos estado hablando justo antes de hablar de Filomena, que era esto de fotografiar la ciudad donde vives, que suele ser lo difícil, ¿no? Más o menos yo creo que o nos pasa o nos ha pasado a todo el mundo. Hay un libro que a mí me cambió mucho el chip, que se llama Mirar, de John Berger, si no me equivoco, que habla de eso, como... Es un libro es un ensayo sobre aprender a volver a mirar las cosas con esa ilusión que vas perdiendo y que te puede pasar porque lleves X años fotografiando o porque lleves viviendo toda la vida o muchísimos años en una misma ciudad. Y me parece súper interesante y súper bueno el poder dar ese cambio y decir, lo que decías tú, ¿no? Pues voy a empezar a disfrutar de esto que en principio es tan monótono y me lo tengo todo ya súper aprendido. Es el cambio, el clic ese que te hace, como dices tú, para presentarte un proyecto de esas envergaduras, ¿no? O sea, de ese tamaño. Sí, también es importante ahí, o sea, con respecto a esto de la ciudad, varias cosas. Una, hay muchos tipos de fotografía. Tienes desde fotografía de arquitectura, fotografía de calle, fotografía conceptual, que puedes aplicarlas dentro de la ciudad. Y luego, pues esto, ¿no? El tema de que, bueno, pues si es algo que tienes ahí a mano, puedes elegir los momentos óptimos en cuanto a nubes, en cuanto a luz, en cuanto a días de lluvia, en cuanto a niebla.
todo eso, pues cuando tienes ahí una ciudad en la que tú vives, pues probablemente vas a conseguir unos mejores resultados que si te vas 10 días a Nueva York y estás todos los días con anticiclón, el sol y el cielo azul perfecto, y tú dices, pues igual ahí consigues postales, y cuando estás en tu ciudad, pues dices, mira, un día con niebla, pues tienes esta localización que sabes que cuando el día que haya niebla tienes que estar ahí para hacer la toma, y esa es una ventaja muy grande. Además, podríamos aprovechar, yo siempre destaco que aquí en Madrid tenemos un solazo considerable, en verano, en primavera generalmente, y que en fotografía callejera, por ejemplo, el jugar con las siluetas en el suelo, las sombras o incluso los contraluces, no hace falta ni pasarlo a blanco y negro, o sea, con unos contrastes muy radicales, a las 12 de la mañana, con el sol incidiendo de lateral, se pueden crear fotografías espectaculares que pueden ser en cualquier ciudad, ¿no? Y nosotros podemos aprovechar ese extra que tenemos de solete, de sol, aquí en Madrid para poder hacerlo. Y ya que estábamos hablando ahora con el tema de tu última exposición, ¿qué consejo darías a la gente que nos está escuchando y que se está planteando el de, oye, pues quiero empezar a preparar algo para una futura exposición o algo? ¿Algún consejo ya que tú has hecho tantas, que le puedes aportar? Pues mira, hay varias cosas importantes. O sea, primero tienes que encontrar una temática que realmente te mueva. O sea, tiene que ser algo con lo que te identificas, porque los proyectos a largo plazo pues requieren muchísimas horas, muchos días, darle muchas vueltas al coco para que al final salgan adelante. Entonces, estoy aquí en este tipo de proyectos, o sea, realmente, ¿no? El tiempo que le dedicas pues no tienen, o sea, no lo recuperas luego con la exposición ni con las ventas porque, o sea, el motor no tiene que ser económico, ni tiene que ser pensar en el SEO, ni pensar en las redes, ni pensar sino decir, mira, es que realmente este tema te toca la fibra sensible, te toca adentro y quieres profundizar en él. Eso es lo primero, porque, o sea, cuando alguien dice, no, es que quiero hacer esto porque esto luego me va a ayudar a vender y o sea, eso es, no, por lo menos en el caso mío, no funciona. Tiene que ser algo natural, que te salga de dentro, como os decía. Luego, una vez que encuentras el tema, tienes que investigar, tienes que ver qué es el que hay parecido a esta idea, ¿no? Porque es muy difícil. La penicilina se inventa una vez, ¿no? Entonces, normalmente a ti se te ocurre una idea maravillosa y luego empiezas a buscar en Google idea maravillosa y te aparecen, pues, como 20 o 100 o lo que sea, la misma temática. Entonces, esta idea no es original, así de genérica. Entonces, tienes que buscarla, hacerla tuya. Tienes que darle una vuelta de tuerca, tienes que pensar en qué planteamiento tú puedes hacer para hacerla diferente y darle un valor añadido. Entonces, esa es la base previa. Y una vez que finalmente se lo tienes, pues tienes que ver qué posibilidades hay para moverla, o bien en medios de comunicación. O sea, yo cuando empecé, como os decía, yo no tenía ningún padrino, yo he sido llamar puertas y más puertas. La mayor parte de las veces las puertas están cerradas. Directamente, pues muchas veces ni te contestan, y yo a veces soy el primero que me escriben para preguntarme, y hay veces que tenemos tantas cosas en la cabeza que ya, bueno, si alguien me ha escrito y no le he contestado, pido disculpas porque al final es muy difícil, pero no hay que desanimarse. O sea, yo cuando empecé, pues llamaba a revistas, tal, y un buen día una pues me dijo adelante, otro día la agencia Europa Press me dijo pues colaboramos, otro día, entonces llaman a puertas, y tanto a nivel de medios y como a nivel de galerías o de exposiciones. En el caso mío es pues como yo ahora tengo ya mi propio espacio con mis fotografías, pues lo tengo más fácil porque cualquier proyecto que lleve a cabo pues lo puedo, pero alguien que está pensando, pues es que yo creo, es que la clave es que no hay atajos, es que es hacer un buen trabajo y moverlo y al final pues el tema de la suerte, ¿no? Que te pille trabajando, ¿no? Sí. Oye, sobre el proyecto, sobre la creación de este tipo de proyectos, ¿tú eres de los que tienes un inicio y un final cerrados? Sobre todo de fechas, estaríamos hablando. ¿O eres de las personas que a lo mejor hasta que no lo sientes terminado y completo no le pones una fecha final, aunque lo tengas una idea aproximada, pero trabajas más de forma más cuadriculada, vamos a llamarlo así, que no es ni bueno ni malo, sino es una forma igual que el resto? ¿O lo dejas más abierto y hasta que no lo sientes completo no lo terminas? Pues eso depende. O sea, yo es que creo mucho en la flexibilidad de todo. O sea, el tema, en la pregunta esta, hay veces que actúas de una forma, otras de otra. Flexibilidad en cuanto a estilos de fotografía.
pues un día te sientes de una forma y haces unas fotografías en blanco y negro con un punto dramático. Otro día, otra temática, pues te apetece con un punto de vista más colorista y más diáfano y lo sacas. O sea, el tema de las ópticas. Quieres utilizar un angular para conseguir una mayor profundidad, que darle más protagonismo al primer plano y que al fondo pues esté como una sensación de más alejado, pues lo haces. ¿Que quieres un teleobjetivo porque quieres aplanar? Lo haces. O sea, yo luego no creo en los ¿cómo se dice? O sea, cuando son las normas para todo, ¿no? Sí, en los corsets, que no esté todo demasiado encorsetado, demasiado cerrado, sino que me gusta a mí pensar con la mentalidad abierta y bueno, y no pasa nada, en mi opinión. Incluso he tenido ya algunas charlas más o menos complicadas con gente que lleva muchos años en la fotografía, con algunos proyectos donde a mí me apetecía mezclar fotografías en color y en blanco y negro. Y había gente con muchos años detrás de la fotografía que no lo entendía. ¿Y por qué el blanco y negro y el color? ¿Y por qué lo mezclas? ¿Y por qué? Pues bueno, o sea, yo sentía, era un proyecto muy concreto. Entonces hay gente que tiene una mentalidad que es más cerrada, que no pasa nada. O sea, si alguien quiere dedicarse a hacer todas, pues igual que en las redes sociales. Hace tiempo vi uno que hacía fotos de, pues eso, de carteles y no sé qué. O hay alguien que quiere hacer solo fotografías en blanco y negro, solo fenomenal. O sea, que cada uno haga lo que quiera, que tenga libertad creativa. O sea, que porque al final eso es una de las partes fundamentales. Y con el tema de los proyectos, pues lo mismo. Hay algunos que yo sé que tengo un deadline, que tengo una fecha límite que tengo que cumplir y la cumplo porque no me queda otra. Hay otros que sé que puedo seguir y seguir y seguir y sigo continuándolos hasta... Pues yo que sé cuándo, nunca sé. Porque sí que es cierto que cuando lo cierras también te da satisfacción, porque tener una cosa abierta durante mucho tiempo, pues mentalmente al final, pues en la cabeza, por lo menos a mí me gusta tener la sensación de ir cerrando cositas, aunque hay veces que es complicado hacerlo. Perfecto, y ya solo nos queda hacerte una pregunta que siempre lanzamos a todos nuestros entrevistados. O sea, difícil, que me estáis haciendo... No. Contra la pared, aquí con... Esta no, esta es la para que sea distendido todo. Que sí, nada, no. Que hagas una recomendación de lo que tú quieras. Puede ser un libro, una película, un grupo de música, un autor, una autora, que te apetezca recomendar a la gente y descubrir. Bueno, pues estas de las preguntas más difíciles, ¿eh? Ya, a mí, si me hacen esta pregunta, yo lo paso muy mal. Entonces me aprovecho y se lo lanzo a los demás. Al final, aquí para lo más difícil... Bueno, esto es muy complicado. O sea, a nivel es que creo que es fundamental en el mundo de la fotografía inspirarse no solo en los libros de fotografía, ver mucho cine, buen cine, los clásicos. Veo que tienes, Johnny, hay unos cuantos libros ahí detrás de la webcam. Sí, unos poquitos. Yo también, ahí ves que también tengo... Sí, estamos ahí. Sí, tenemos ahí unos cuantos libros. Y bueno, quizá pues uno que... Bueno, pues del que me gustaba muchísimo, que es un libro que se titula Ravens, que es de Masakisa Fukase. Os enseño aquí la portada, se ve aquí en chino. En chino, no en japonés, perdón. Que es bueno, no se aprecia aquí mucho a ver si consigo sacarlo. Bueno, es una maravilla de libro. Es de este Masakisa Fukase, que bueno, le dejó a la mujer y se dedicó a hacer fotos especialmente de cuervos ahí en Japón, ¿no? Son todas fotografías en blanco y negro y es un libro que le tenía yo muchísimo cariño porque es un tipo de fotografía que el autor la ha sacado desde el corazón, ¿no? Hay otro tipo de fotografías, otros fotógrafos que disparan más desde la cabeza, más racional. Este es completamente, los sentimientos están ahí a flor de página. Y este libro me inspiró para hacer una serie de fotografías que hice durante el confinamiento, el confinamiento más duro, en donde pues bueno, tuve la oportunidad de salir con la acreditación correspondiente, las calles vacías y en lugar de sacar cuervos, en mis fotografías aparecían únicamente palomas, ¿no? Y es un trabajo que tengo también ahí en la web, que he publicado y demás. Y bueno, es un poco una reflexión de cómo algo que tú has visto hace tiempo, después no sabes tú cómo, pero te inspiras y lo haces tuyo. Y en Madrid, pues como no hay demasiados cuervos, pues digo, vamos a por las palomas. Qué bueno. Muy bien.
Pues nada más que darte las gracias por todo este tiempo ahora compartido y todas las enseñanzas que nos has dado. Y nada, que si quieres decir algo, este es tu momento también, por si quieres aportar alguna cosilla más. Nada, que estamos muy a gusto con los dos. Te deseo, Johnny, la verdad que se nota. Yo creo que cuando estás a gusto con alguien, aunque yo no soy mucho de cámaras, soy más de radio y tal, y sé que este programa luego pues también lo moveréis también en esto, pues eso, ¿no? En YouTube y demás. Estoy más cómodo solo hablando, pero bueno, como ha sido estupendo. Alguna pregunta un poco difícil ya me habéis hecho. Igual los tengo que tirar un poco de las orejas, pero nada, muy a gusto, y espero que vuestros oyentes, pues que bueno, que les haya también servido y nada, lo dicho, encantado de charlar con vosotros. Seguro. Recuérdanos un poquito el tema de redes o dónde encontrarte, aunque lo vamos a dejar en la cajita de descripción, pero si la gente lo quiere ir escuchando. Pues sí, gracias, sí, porque sí, ahí voy poniendo bueno, por un lado lo que habíamos comentado en la página web, www.javieraramburu.com, lo que os decía, Aramburu con N de Navarra, en Instagram, Javier-Aramburu, es ahí pues bueno, donde estoy más activo. En Twitter he empezado hace poquito y estoy poco activo, pero bueno, es con igual, Javier-Aramburu. Y luego finalmente en Instagram hay un apartado que es para una cuenta de mi galería de fotografía, en donde aparecen las fotografías en distintos espacios, que es Galería Javier Aramburu. Son un poco las que estoy más metido. Así que perfecto. Pues todo esto lo dejamos, ya sabéis, en las notas del programa. Y nada, que nos despedimos, que daros muchas gracias por escucharnos, por suscribiros a los cursos, y que como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana ya sabes que tienes otro podcast que escucharte. Un saludo. Hasta luego. Chao.